Bien, vamos a comenzar entonces con funciones variables. Bueno, esto tiene la fecha del semestre pasado, no he cambiado la fecha. ¿Qué cosas son? Primero, ¿qué son las funciones en varias variables? Ya, por definición, vamos a suponer, por ejemplo, que D es un conjunto de NU+, o sea, vectores NRN, de números reales, de la forma x sub 1, x sub 2, x sub n. Entonces, una función de valores reales f en D es una regla que asigna a un único número real, que toma un vector y lo manda a un número real, ¿ya? ¿Qué significa esto? Lo siguiente, vamos a dibujar un poquito. Significa que la función f está definida de un subconjunto de Rn y va a parar a los reales. O sea, que la función toma un x sub 1, un x sub 2, puntitos, 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 hasta un x sub n, y lo manda, por ejemplo, a un f de x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, y lo manda a un cierto número real que vamos a llamar n. Este que está acá, este número pertenece a los números reales. Esta es una función en varias variables, porque toma un vector y lo manda a un número, de acuerdo a un número específico. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que les dije recién, o sea, yo denoté por n, pero en este caso le pusimos w. Este es un número real, o sea, la función f toma un vector en Rn y lo manda a un número real, ¿de acuerdo? D es el dominio de la función. Entonces, y los posibles valores que toma w se llaman rango de la función, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, igual que en cálculo 1, que teníamos que analizar, y esto es importante, para poder determinar cuál es el dominio de la función, es lo siguiente. O sea, primero nosotros tenemos un conjunto, que es un conjunto D, que es un subconjunto de Rn, y tenemos acá los números reales. Entonces tenemos esta función que toma a un vectorcito, por ejemplo, que llamamos U, donde el U es una NUPLA, U sub 1, U sub 2, etcétera, etcétera, hasta U sub n, y lo manda a un número que es un W, que es un número real, no es un vector. Y así puede haber otro vectorcito acá, que lo tomamos y vamos a parar a otro número real, a un A, etcétera, etcétera. El conjunto de puntos que nosotros podemos tomar acá, le abro la puerta al tiro a su compañero que está esperando, corresponde al dominio de la función. Y para ver el dominio de la función tenemos que hacer exactamente el mismo análisis que hacíamos en los números reales. ¿Qué significa esto? Que tenemos que preocuparnos de qué forma tiene la función. A ver, un recuerdo en los números reales. Si nosotros teníamos, por ejemplo, una función, se me olvidé poner el lápiz. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una función, una f de x, que sería el primer caso, que sea una fracción, pensando que esto es un vector, ¿ya? Tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Entonces, para encontrar el dominio de estas funciones, tenemos que ver cuáles son los vectores que hacen esto que está acá abajo 0, o qué expresión hace que el denominador sea 0, ¿de acuerdo? Y quitar todos esos valores, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. La segunda cosa que teníamos que analizar era, por ejemplo, si la función, pongo acá un vector en vez de un x, porque esto es recortándolo de cálculo 1 cuando este x era un número, ahora es una NUPLA, un vectorcito. Si, por ejemplo, en la función en alguna parte aparece una raíz de índice par, o sea, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, nosotros tenemos que preocuparnos que lo que está acá adentro sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque claramente raíz cuadrada de un número negativo no existe, raíz cuarta de un número negativo no existe, ¿de acuerdo? Y la tercera situación que tenemos que analizar es si en la expresión, en alguna parte de la función, aparece un logaritmo en la base que sea, de un argumento, para que este logaritmo exista en los reales, esto que está acá tiene que ser un número mayor estricto que 0.
¿De acuerdo? Entonces, cuando uno va a analizar el dominio de una función, en este caso de la función en varias variables, tenemos que analizar estas tres situaciones que están acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, para encontrar el dominio de una función se puede escribir de manera explícita y a través de un gráfico. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo encontrar el dominio de una función. Y para ello vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Aquí aparece la explicación, lo mismo que les expliqué yo con palabras, aparece acá. ¿Ya? Bla, 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 es exactamente lo mismo. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a abrir ahora Reco para rescatar de ahí la guía de ejercicios y vamos a sacar una guía, un ejercicio para poder explicarles cómo encontramos y cómo se representan. Acá está. Perdón, me equivoqué. Cómo se representa el dominio, el recorrido de una función. ¿Ya? Bien. En Reco, ustedes tienen la guía de ejercicios, que es la que voy a proyectar ahora. Esta que está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera parte aparece cómo evaluar una función, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la número 1, la número 1 letra C, ¿ok? Para ver cómo se evalúa una función. Número 1, letra C. Yo creo que con Mauricio van a trabajar un poco más en esto. Por ejemplo, se dice que f de x, y, z es igual a x menos y partido por y al cuadrado más z cuadrado. Mirando esta expresión, lo primero es restringirla. El y al cuadrado más el z cuadrado no puede ser 0. O sea, primero la restricción, que y cuadrado, dada la estructura, más z cuadrado tiene que ser distinto de 0. Fíjense ustedes, la única alternativa para que esto sea 0 es que y sea 0 y z es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros, bueno, aprovechemos el ejercicio, vamos a evaluar y vamos a encontrar el dominio de esta función. Perdón, no, vamos solamente a hacer la evaluación y hay otros más interesantes abajo. Bueno, pero en este caso el i tiene que ser distinto de 0 y el z tiene que ser distinto de 0. ¿De acuerdo? Porque si estos, y a la vez, digamos, los dos tienen que ser distintos de 0 al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si i vale 0 y z vale 0 al mismo tiempo, vamos a tener el denominador igual a 0. En este caso particular de este ejemplo se nos pide evaluar esto en 1, 1/2 y 1/4, ¿cierto? Entonces simplemente, de nuevo me pasó eso, que aprieto un botoncito en el lápiz y me salen esos rayones arbitrarios. Entonces, este es el x, este es el y, y este es el z, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la función en particular? Dice, tome la primera componente, el 1, réstele la segunda. Y abajo dice, tome y al cuadrado, o sea, la segunda componente del vector, al cuadrado, más la tercera componente del vector, al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 1/2, nos queda 1/2. Y en el denominador nos queda 1/4 más 1 partido por 16, ¿cierto? Y voy a dejar entrar a un compañero que está esperando en la puerta. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, y ahora simplemente nos tenemos que preocupar de calcular ese valor, ¿cierto? Voy a escribirlo por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí arriba. Aquí. Entonces esto va a ser igual a 1/2, acá abajo, mínimo común denominador sería el 16, ¿cierto? 16, 4 por 1, 4, más 5 partido por 16, entonces va a ser 1/2 por 5 partido por 16, o 16 partido por 5, o sea es 2 por 8, 8 quintos. ¿Qué significa? Que esta función en particular toma el vector 1, 1/2, menos 1/4 y lo manda al 8 quintos. ¿De acuerdo? Esto que acabo de mostrarles con este ejemplo es solamente cómo se evalúa una función. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta?
Estimados, ¿no? ¿Estamos ok? ¿Sí? Bien. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio de los que aparece acá abajo. Por ejemplo, vamos a hacer el número 1, letra A. Perdón, el 2A. El 2, letra A. Dice determinar el dominio de cada función y grafíquelo. Ya. Entonces, observen que esta función es la raíz de y menos x menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, uno mira la forma de la función. A ver, si la función aparece una fracción, me tengo que preocupar que el denominador es distinto de 0, lo que vimos recién. Si aparece una raíz de índice par, tenemos que preocuparnos que el argumento sea mayor o igual que 0. Y si aparece un logaritmo, tenemos que preocuparnos que el argumento sea mayor que 0. En este caso apareció una raíz de índice par, porque eso, obviamente ahí hay un 2. Entonces, para encontrar el dominio de esta función, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos que y menos x menos 2 sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en forma explícita, el dominio de esta función va a ser el conjunto formado por todos los x, y, porque acuérdense que esta función toma pares ordenados x, y, que pertenecen a R2, al plano, es un par ordenado, tal que y menos x menos 2 sea distinto de 0. ¿De acuerdo? O sea, van a ser todos los pares ordenados tal que i menos x menos 2 sea distinto de 0. Esto es el dominio descrito de manera explícita. Perdón, por comprensión, donde se da a entender cuáles son los elementos que pertenecen, tales que esta función los puede tomar y los puede evaluar. Son todos los pares ordenados tales que i menos x menos 2 es distinto de 0. ¿Cómo se hace de manera gráfica esto? De manera gráfica, uno dice, bueno, tenemos que visualizar qué figura es esta. O sea, ¿cuándo tenemos que i menos x menos 2 es igual a 0? Entonces esto es cuando i es igual a x más 2, ¿no es cierto? Entonces uno se acuerda de sus conocimientos de gráfica y reconoce que esto es una recta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a graficar esta recta. Entonces ustedes saben que para graficar una recta basta con que nosotros tengamos dos puntitos, ¿no es cierto? X, y. Cuando x vale 0, por ejemplo, y vale 2, cuando x vale menos 2, vale 0. Entonces tenemos el punto 0,2. 0,2. Y tenemos el punto menos 2,0. ¿Cierto? Y ahí nosotros podemos llegar y trazar la recta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa recta, o sea, los puntos que están acá dibujados en fucsia, son todos los puntos, son todos los pares ordenados x, y, que pertenecen al plano, que satisfacen que y es igual a x más 2, o sea, que y menos x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos que están en el dominio de una función? Son todos los puntos que no pertenecen a esta recta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los puntos que están en esta recta nos da la igualdad. Ah, perdón. Y nadie me dice nada. Ah, sí. Es distinto de 0, esto no es cociente. ¿Esto qué cosa es, estimados? Esto es una raíz, y la condición es que i menos x más 2 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 0. Son todos los puntos que pertenecen a R2 tal que i menos x menos 2 es mayor o igual que 0. Lo estaba analizando como que hubiese sido un cociente, y esta expresión hubiese quedado abajo, ¿ya? Pero no, esto es una raíz, y por lo tanto tenemos que preocuparnos que el argumento sea mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Ya, entonces, lo primero que uno hace a nivel gráfico, eso está correcto, uno grafica la igualdad.
primero. ¿Ya? Graficamos la igualdad, no importa que aquí diga mayor que 0, menor que 0, mayor o igual, porque eso viene en el análisis posterior. Graficamos cuáles son los puntos que representan la igualdad. Esos puntos son los puntos que están en esta recta, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de acá, cuando uno genera la recta, si fíjense que se genera acá dos semiplanos, digamos, esta parte superior, dividimos los puntitos que están acá arriba, o a la izquierda, y los puntitos que están acá abajo, ¿cierto? Los pares X, Y que están acá abajo, ¿ya? Entonces, bueno, y los puntos que están acá en la recta, que son los puntos donde esta expresión es 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el semiplano que a nosotros nos sirve? ¿Dónde están ubicados los X, Y? Tal que satisfacen que Y menos X menos 2 sea mayor o igual que 0. A priori, uno no sabe, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, podrían ser todos los puntos que están acá, o podrían ser todos los puntos que están acá. Ya, veamos cuáles son. Entonces, el truquillo está en que uno puede tomar un punto cualquiera que esté en este plano, en este semiplano, o un puntito cualquiera que esté en este otro semiplano. Obviamente a nosotros nos conviene tomar, por ejemplo, un puntito fácil de evaluar, que podría ser este que está acá. Este puntito que está acá en particular, el 0, 0. Ojo que no tienen que tomar un punto que esté en la gráfica de la expresión de la igualdad, ¿de acuerdo? Tienen que tomar un punto que esté fuera de la gráfica de la igualdad, ¿de acuerdo? Que esté en este. Si este punto satisface la condición, significa que todos los puntos que están en este semiplano sirven. Si el punto que elegimos no satisface, significa que son los otros. ¿De acuerdo? Ya, entonces veamos qué pasa con el 0, 0. Veamos la condición. El I vale 0, entonces 0 menos 2 ¿es mayor o igual que 0? Pregunta. Nos queda menos 2, ¿cierto? Menos 2 es mayor o igual que 0, la respuesta es no. Si la respuesta es no, significa que los puntos que nos sirven son los que están acá, los otros, los que están en el otro semiplano. Estas líneas que estoy haciendo son rectas, por si acaso me salieron medias así ondeadas, pero son rectas. ¿Qué significa? Que todos estos puntos, si uno toma cualquier punto que esté acá y uno lo reemplaza en esta condición, da algo mayor estricto que 0. ¿Qué pasa con los puntitos que están acá? ¿Los vamos a incluir o nos vamos a incluir en la gráfica del dominio de la función? Bueno, los puntos que viven en esta recta son todos los puntos donde esto es 0, donde y menos x menos 2 es 0. Entonces, 0 ¿es mayor o igual que 0? Sí, porque aquí están contemplados los puntos donde esto es mayor que 0, que son lo que acabo de dibujar con rojo, y hay que incluir también los puntos donde nos da 0. Por lo tanto, acá también incluimos la recta, que la voy a volver a pintar en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están de manera gráfica? ¿Cuál es el gráfico que representa el dominio de esta función? Este que está acá. Voy a hacerlo sin recta curva. Este que está acá. Esto que está acá, toda esta región, incluyendo esta recta, corresponde al dominio de la función. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Se entendió? Después vamos a hacer, aparecen en PDF más ejercicios para que los trabajemos, ¿ok? ¿Ya? Ya. Bueno, volvamos al apunte entonces. Si hay alguna pregunta, porfa, díganme que hay alguna pregunta. ¿Ok? Ya. Estoy tratando de buscar en la punta. Ya. Volvamos al apunte entonces. Ya, entonces estábamos acá. Bueno, aquí hay un ejercicio, encontrar el dominio de esta función. Yo les voy a pedir a ustedes que me saquen el dominio de esta función, ¿de acuerdo? Primero de manera por comprensión y después
a nivel gráfico. ¿Ya? Manos a la obra, les voy a dar unos minutillos para ver si... Ya, entonces, teníamos primero descrito el dominio por comprensión, que es ese que está ahí, y después de manera gráfica, tenemos que graficar x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Tenemos que graficar la igualdad. Ya siempre se grafica la igualdad. ¿Cuál sería la gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a 0? ¿Qué figura es esta? ¿Qué es esto en el plano? Si fuese x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, esta que está acá es una circunferencia, ¿cierto? Centrada en el origen y radio r, ¿no es cierto? ¿Qué es esto entonces? Así, bueno, medio absurdo, pero es como una circunferencia centrada en el origen y con radio 0. O sea, ¿qué es esto? Los únicos puntos, el único punto que satisface que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, es solamente el punto 0,0, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿No es cierto? El único punto que satisface que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, porque en el fondo si uno despeja de acá, por ejemplo, le queda x cuadrado igual a menos y cuadrado, y eso es una contradicción para todos los reales. Los únicos valores que satisfacen que x cuadrado más y cuadrado es 0 es solamente el 0,0, cuando x vale 0 y el y vale 0, por lo tanto esto es un punto. ¿Ya? Entonces, gráficamente, ¿cómo vamos a dibujar el dominio de esta función? Van a ser todos los puntos, todos los puntos del plano, todos, absolutamente todos, excepto este. Así, y uno lo pone así como con un espacio vacío al centro. A ver, como algo así. Ah, borré los ejes, qué poco. Borré los ejes. El eje X. Y aquí vamos a dibujar. Aquí se dibuja como un huequito, ¿de acuerdo? Así, no tan agrandado como el que puse yo. Y ahí no hay nada acá adentro, ¿de acuerdo? Entonces, gráficamente, esto que está acá corresponde al dominio de la función. Son todos los x, y del plano, excepto ese, o sea que en el fondo es el todo R2 con un orificio ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya está? ¿Les dio eso, sí? ¿Sí? Ya, sigamos. Yo pregunto y me respondo sola. Bueno, asumo que les dio eso, porque si no me habrían dicho, no, profe, explíquelo de nuevo. Ya. Bueno, está hecho acá. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos el R2 menos el 0,0, ¿cierto? Que es lo que les expliqué recién. ¿Ya? Ahí sale la explicación. Y veamos qué pasa acá, en este caso particular. Miren, fíjense acá. Tenemos f de x, y, la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces acá adentro tenemos un argumento que tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece una raíz cuadrada. Entonces, ¿cuándo esto es mayor o igual que 0? Si pasamos el x cuadrado y cuadrado para el otro lado, cuando x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, ¿cierto? Y ahora, de manera gráfica, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar esto. Al dibujar esto, nos damos cuenta que esto es una circunferencia, ¿cierto? ¿Sí? Es una circunferencia de radio 1, que es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, uno dice, ¿son los puntos que están adentro o son los puntos que están acá afuera? Porque la circunferencia divide el plano en dos semiplanos, que son los puntos que están al interior y los puntos que están afuera. Entonces, de nuevo, uno toma, por ejemplo, un puntito que esté aquí adentro. Por ejemplo, el 0,0. Entonces, vamos a ver si satisface esa condición o no. Si la satisface, significa que son los puntos al interior de la circunferencia.
0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 1, o sea, veamos si cumple esta condición. Y la respuesta es sí. Por lo tanto, el dominio de la función serían los puntos que están al interior. Veamos si está en la orilla. En la orilla están todos los puntos tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y se contemplan los x cuadrado más y cuadrado si esto es 1. 1 es menor o igual que 1, sí. Por lo tanto, lo que está adentro, bueno, y ahí voy a rayar el círculo así, incluyendo la orilla del círculo. O sea, es la circunferencia y la parte de adentro. Los puntos de afuera no están en el dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya, sigamos. Encontrar el dominio de esta otra función. Bueno, aquí aparece otro círculo, así que ahí ustedes lo revisan, hagamos uno más como... Bueno, y aquí hay algunos ejercicios, por ejemplo, podríamos mirar este que está acá, que no es un círculo. A ver, veamos el dominio de esa función. Y después vamos a hacer este que está acá. No tengo lápiz. El lápiz. Les voy a pedir que trabajen en el C y en el G de gato. ¿Ya? Los dos están muy bonitos. Ya, les voy a dar un ratito para que los trabajen, ¿de acuerdo? Los dos, para que podamos comparar y así saber si se extendió esta parte o no. ¿Ok? Ya, manos a la obra. Ya, vamos a trabajar. Nos falta, terminamos esto y después vamos a ver curvas de nivel, ¿de acuerdo? Ya, entonces, lo voy a hacer más o menos rápido porque me imagino que ustedes ya lo trabajaron y lo hicieron perfectos. Ya, en el C vamos a tener que preocuparnos que 3x cuadrado más 4y cuadrado menos 12 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio de manera por comprensión serían todos los x, y, tal que 3x cuadrado más 4y cuadrado menos 12 sea mayor o igual que 0. Y a nivel gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que graficar la igualdad, o sea, tenemos que graficar, si multiplicamos todo esto por 1 partido por 12, nos queda x cuadrado partido por 4, que sería 2 al cuadrado, y cuadrado partido por 3, que sería raíz de 3 al cuadrado igual a 1. Y ustedes se acuerdan de cónicas. ¿Qué cosa es esto? Esto es una elipse, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que graficar la elipse. Entonces, fijémonos que para graficar la elipse, por ejemplo, cuando y vale 0, nos queda x cuadrado partido por 2 al cuadrado igual a 1. O sea, x cuadrado, fíjense que esto es 0. Por lo tanto, nos queda x cuadrado igual a 2 al cuadrado, por lo tanto, x igual a más menos 2. O sea que acá los puntos de corte están en el menos 2 y en el 2, en el eje X. Después, cuando X vale 0, nos queda esto 0, entonces nos queda y cuadrado partido por raíz de 3 al cuadrado igual a 1, o sea, y cuadrado igual a la raíz de 3 al cuadrado, por lo tanto, y igual a más menos raíz de 3. Estaría por acá la raíz de 3, y por acá menos raíz de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la gráfica de la elipse? Tengo un pulso pésimo para graficar en estas cosas. Bueno, pero sí, derechita, eso es una elipse. Entonces, de la misma forma, tenemos que ver cuáles son los puntos que nos sirven. Si los que están acá fuera de la elipse o están al interior de la elipse. Tomamos un punto que sea fácil de evaluar, por supuesto que esté afuera o que esté adentro. Vamos a tomar uno de adentro porque el 0, 0 siempre va a ser el más fácil de evaluar. ¿Ya? Y como no está en la curva, lo podemos tomar. Si no, tendríamos que tomar otro. Entonces tomamos el 0, 0 y vemos si cumple la condición. Entonces va a ser 3 por 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado
menos 12, y tenemos que ver si esto es mayor o igual que 0 o no. Esto nos queda 0. 0 menos 12 es menos 12. Menos 12, ¿es mayor o igual que 0? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, no son los puntitos que están al interior, sino que son los que están afuera. Si hubiese el 0, 0 funcionado y hubiese dado la condición, habría sido el interior de la elipse. Pero como no nos dio, el dominio de la función van a ser todos los puntitos que están afuera de la elipse. ¿De acuerdo? ¿Toma la elipse? Sí, porque aquí cuando los puntos que viven en la elipse satisfacen esta condición, o sea, satisfacen esta, o sea, satisfacen esta, o sea, igual a 0. Y cuando esto es 0, 0 ¿es mayor o igual que 0? Sí. Por lo tanto, toma los puntitos que están también en la elipse. ¿Ok? Por lo tanto, eso que está marcado en rojo corresponde al dominio de la función. ¿Preguntas? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Diga, diga. esa raíz de 3, ¿cómo salió? Mm. Cuando usted multiplicó a ambos lados por 1 partido por 12 para generar un 1 acá, le quedó i al cuadrado partido por 4i cuadrado partido por 12. El 4 lo simplificamos con el 12, nos quedó un 3, ¿cierto? Entonces le quedó i Sí, cuadrado partido por 3. Pero ese 3, usted lo tiene que escribir como algo al cuadrado para que tenga la forma de de la la elipse. ¿de acuerdo? Entonces, Ah, ya, si le hubiese quedado acá abajo un 7, usted ese 7 lo representa como la raíz de 7 al cuadrado. Cosa ya, que ya. se vea al tiro cuáles son los puntos de corte. ¿De acuerdo? Así es, sí. ¿Ok? Ya, bien. Ahora veamos el otro. Ya, en este que está acá es el G, que es como el más feo. Aquí lo interesante de este ejercicio es que tenemos que hacer dos restricciones, porque fíjense que apareció un logaritmo y además aparece, en realidad las tres aparecieron acá. Apareció logaritmo, apareció raíz y además fracción. Entonces, primera cosa que tenemos que preocuparnos es que x menos y tiene que ser mayor estricto que 0, que es la condición que arroja el argumento del logaritmo. O sea, primera restricción. Segunda restricción es que x cuadrado más y cuadrado menos 1 tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Por qué mayor estricto que 0? Porque si fuera la raíz estuviera en el numerador, tendríamos que poner mayor o igual que 0. Pero como está en el denominador, nos tenemos que preocupar que el denominador sea distinto de 0. Por lo tanto, lo que está acá adentro no podría ser 0. Por eso ponemos mayor estricto que 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Es bonito porque tenemos que intersectar dos gráficas. O sea, tenemos que hacer la gráfica de tomando esto, igualándolo a 0. O sea, primero tenemos que igualar esto a 0 para hacer una gráfica. Y en este caso sería la gráfica de la recta y igual a x. Y después tenemos que tomar esta otra y graficar también la igualdad. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a analizar y vamos a graficar ambas cosas. Ya. Tenemos acá el eje Y. Tenemos el eje X. Vamos a graficar primero Y igual a X, ¿cierto? La vamos a graficar en verde. Y igual a X, claramente, corresponde a esa recta, ¿cierto? Y vamos a ver, vamos a pensar solo en la primera condición. Dice X menos Y mayor que 0. Entonces tenemos que ver si, pensando en esta nomás, en la primera condición, si corresponde al semiplano de arriba o al semiplano de abajo. Entonces vamos a tomar un puntito. Por ejemplo, tomemos este puntito que está acá, que es el 1,0. Ustedes eligen cualquiera, o sea, yo tomé el 1,0. Y veamos si satisface la condición. El x vale 1, 1 menos 0, ¿es mayor que 0? ¿Se fijan que tiene que satisfacer esta que está acá arriba? 1 menos 0, x igual a 1, y igual a 0. 1 menos 0 es mayor que 0, la respuesta es
Sí, sí. Por lo tanto, la que corresponde es lo que está acá abajo, a donde pertenece el 1, 0. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿incluye la recta? Los puntos que están en la recta son los puntos donde y es igual a x, o sea, donde esto es 0. 0 ¿es mayor que 0? La respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se debe hacer, no tengo manera, sí, a ver, déjeme ver para no borrarla. Entonces, lo que se hace, se pone esta línea punteada. ¿Por qué? Porque los puntitos que están en esta recta no satisfacen la condición. Por lo tanto, los valores de x, y que satisfacen que x menos y es mayor que 0, son todos los que están aquí dibujados en verde, y no incluye la recta. ¿De acuerdo? Eso es pensando en la condición 1. Ahora vamos a pensar en la condición 2, que lo vamos a hacer con naranja. Esta que está acá, estimados, es una circunferencia, ¿cierto? Con centro en el 0, 0 y radio 1. Esta es una circunferencia, ¿sí? Entonces, 0, 0 y radio 1 sería... ¡Oh, qué chueco! Me quedó eso, qué vergüenza. Ay, otra vez. Estaría de un compás y poder graficar con un compás esto. Ya, bueno. Tengan imaginación y eso es un círculo. ¿De acuerdo? Perdón. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si es al interior de la circunferencia o la parte de afuera. ¿Qué hacemos? La misma cosa. Tomamos un punto que esté al interior o uno que esté afuera para ver si satisface la condición. Claramente vamos a tomar el 0, 0 que es facilito. Entonces veamos si el 0, 0 satisface esta condición. Veamos, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 1 ¿es mayor que 0? Me resfría, parece. ¿Es mayor que 0? No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, no son los puntos que están al interior, sino que son los puntos que están afuera, ¿ok? O sea, serían todos estos puntos. Ahí, 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 ahí y ahí. Pregunta, ¿está la circunferencia contemplada dentro de los valores de x y y que satisfacen esto? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mayor estricto. ¿Se fijan? No contempla los puntos donde x cuadrado más y cuadrado es 1, sería 1 menos 1 que es 0. 0. ¿Es mayor que 0? La respuesta es no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Borrar esta parte. ¿De acuerdo? ¿Ok? Está borrado. ¿Ya? O sea, es con línea, el círculo es con línea punteada. ¿Ok? Y ahora vamos a responder al problema específico, donde se nos dice cuál es el dominio de esta función. Como esta función está compuesta tenía dos restricciones, tenemos que ver cuál es la región que satisface las dos condiciones. O sea, en el fondo, cuál es la región donde tenemos los dos tipos de línea. Y si ustedes observan, aquí están las dos rayitas, aquí están las dos rayitas, aquí están las dos rayitas, aquí adentro hay una sola, entonces sería, me va a quedar medio feito, pero así. Es eso. Todo lo que está marcado con rojo, sin incluir el círculo, o sea, es como esto, esto y esto. Acá así infinito. Esto que está en rojo corresponde al dominio de la función. O sea, que esta función puede tomar cualquier valor de cualquier punto x, y que pertenezca a esta parte roja.
y evaluarlo y no va a tener ningún problema, pero si toma cualquier punto que esté, por ejemplo, en este pedacito o en este pedazo de acá, la función no va a estar definida, por lo tanto, bueno, no va a existir la imagen de f de estos puntitos que están acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? Porque ahora vamos a pasar a otra definición. ¿No hay preguntas? No, profe, ninguna. Súper. Ya, avancemos. Ya, genial. Ahora vamos a ver una definición que nos va a permitir después hacer gráficas. ¿Se acuerdan que nosotros ya graficamos las cuadráticas y las cuádricas y todo eso? Déjenme ir a buscar mi celular porque tengo mi calculadora ahí, entonces vamos a tener que hacer algunos cálculos y lo dejé olvidado. Deme un minuto, un segundo. Ya, listo. Entonces, veamos, ¿qué cosas llaman las curvas de nivel? Las curvas de nivel corresponden al conjunto de puntos en el plano donde la función f de x, y tiene un valor constante, f de x, y igual a c. Se llama curva de nivel de f de x. O sea, esto que está acá, que en el fondo son todos los puntos donde f de x, y igual a una constante específica, se llama curva de nivel. ¿Ya? Entonces, la definición formal, en el fondo, si nosotros hacemos un dibujo en R3, donde ponemos un X, un Y, y fíjense acá, que el Z, la componente Z, es la imagen de una cierta función de estos dos del par X, Y, ¿de acuerdo? O sea, gráficamente, a ver, ¿hay un dibujo acá abajo? No, yo lo hago. Gráficamente, tenemos esta situación. Voy a quedar experta en dibujo de tantos monitos que voy haciendo aquí. Tenemos el eje X, por ejemplo, el eje Y, y el eje Z que me quedó chueco. Bueno, ya me quedó, bueno, pero no está tan chueco. Más o menos. Ya, entonces, tenemos un eje X, por ejemplo, un eje Y y un eje Z. ¿Ya? Entonces, la idea es la siguiente. Que uno toma un cierto X acá, que lo voy a poner así más así mononito, un punto Y acá, así cursivo, y aquí fíjense que en el plano se genera un cierto X, Y, ¿cierto? Un cierto X, Y cualquiera. Este puntito que está acá es un punto que está en el plano. Entonces, si nosotros tenemos una función, tomamos ese X, Y particular, nos va a dar un valor, un número. ¿De acuerdo? Entonces, y este número que está acá es el número que nosotros graficamos como Z, o sea, en el fondo. Este X, Y, al evaluar la función, nos da un número. Supongan que ese número tiene es un valor, a ver, voy a inventar, nos dio el número 7. Toman este X, este Y, y calculan de altura 7 hacia arriba. O sea, 7, por ejemplo. Si este pedacito mide 7, o sea, de aquí a acá hay un 7, estoy inventando, este punto que está acá corresponde a la imagen de este X, Y, haciéndolo mejor a nivel general. Entonces, lo que está pasando es que nosotros vamos a tomar distintos puntos acá abajo en el plano, bueno, en el dominio de la función, y las alturas van a ser las imágenes, o sea, el valor que da después de evaluar f en ese punto X, Y que tomamos acá abajo. ¿Se entiende la idea? Entonces, si por ejemplo tuviésemos la función f de x, y igual a 2x más y, estoy inventando una cosa, por ejemplo, y este punto que está acá fuera el punto particular, el f de 1,2, f de 1,2 nos va a dar 2 por 1, 2, más el y que es 2, nos da 4.
Entonces, nosotros acá tomamos el punto 1,2, tomamos el punto 1,2, pongamos 1,2, aquí estaría el punto 1,2, su imagen nos dio 4, significa que esta altura para arriba es 4, o sea, en el Z tomamos la altura, y este pedacito que está acá mide 4, ¿de acuerdo? Y la altura Z, este valor que está acá, con lápiz, de aquí hasta acá, esta altura es exactamente f evaluado en 1,2. O sea que en nuestro caso vale 4. ¿De acuerdo? Entonces la altura, ese tamaño, ese número, es el que uno empieza a dibujar acá en Z. Entonces, para distintos valores de X e Y, uno dibuja un montón de alturas y eso va a generar después una superficie de arriba. Que en el fondo esa superficie está formada por todos los puntitos que son la imagen de algún X, Y que tomamos acá abajo en el plano y que obviamente esos X, Y pertenecían al dominio de la función. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que nosotros cuando hicimos recién un dibujo nos dio una región que era todos los X, Y que la función podía tomar. Entonces los puntos que uno toma acá abajo en el plano son solamente esos X, Y. Y por cada uno de esos X, Y generamos una altura. Tenemos una altura. Y como los puntos terminales de todas esas alturas generan una superficie en R3. ¿Ok? ¿Ya? Pensando en eso, ¿qué cosa es una curva de nivel? Una curva de nivel es como que uno en esta superficie que nos queda acá arriba, hiciera uno cortes. A ver, le voy a hacer otro monito para explicar lo que son las curvas de nivel. Ya, entonces el eje X, el eje Y y el eje Z. Supongan ustedes que nosotros en el dibujo nos dio, por ejemplo, esta figura, una cosa así, ¿no? Una cosa así, como una especie de paraboloide invertido, una cosa así, una tacita hacia abajo. Una curva de nivel es que uno se posiciona acá en un punto C, en C que es una constante. Por ejemplo, alguien me dice, profe, voy a hacer un corte aquí en C igual a 100. Listo, posiciones en el 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tira un plano, es como una hoja de cuaderno que ustedes cruzan y atraviesan la superficie. Acá en el punto C, ustedes están cruzando con este plano. En el plano, si ustedes ven cómo cortan esta superficie en C, les va a quedar, por ejemplo, en este caso, un círculo o una elipse, no sé, dependiendo de la figura. Entonces, este plano que está acá, uno, como quien dice, lo mira hacia afuera y uno dice, oh, me quedó aquí en este corte una circunferencia de un cierto radio. Eso se llama curva de nivel. Esta es una curva de nivel, la curva que queda cuando ustedes, me da tanta risa porque ustedes no me están viendo, pero yo con las manos, así como que muestro el plano, cortándose. Juro que ustedes me están mirando. Como que cortan y la curva que queda en ese plano, esta curva se llama curva de nivel. Y en este caso es la curva de nivel cuando cortaron en Z igual a C, o sea, cuando f de x igual a C. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo de la superficie es la curva que va a quedar acá, porque si ustedes tienen otra superficie, si por ejemplo y alguien dice, supongan que el radio de acá les haya dado un circulito pequeño radio 1. Si ustedes toman otra curva de nivel y dicen, no, ahora ya no voy a cortar en C igual a 100. Cuando corto en C igual a 100, me queda, por ejemplo, este círculo de radio 1, estoy inventando. Si ustedes ahora toman y cortan, por ejemplo, acá, voy a cortar aquí abajo, a ver qué pasa aquí abajo.
Si corto acá abajo, voy a tirar otro plano, pero me va a quedar un círculo mucho más grande, si se fijan. En ese plano va a quedar un círculo con un radio mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra curva de nivel, que queda cuando ustedes están cortando en otro valor de C. O sea, habíamos dicho que era 100, este es 1, por ejemplo. Entonces, sí, en este caso particular de este ejemplo, queda otra circunferencia, pero de un radio mayor. Entonces, todos los distintos planos, siempre tienen que ser planos paralelos al eje XY, ¿de acuerdo? No es un plano chueco ni ladeado, no. Son puros planos paralelos. Entonces, a la curva que queda ahí, en ese plano, se le llama curva de nivel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Avancemos. Ya. Entonces, ya, eso es lo que acabamos de decir acá. Mira, aquí hay un dibujo bonito de toneladas de curvas de nivel. Imagínense, este es el Cerro San Cristóbal, aunque ustedes no lo crean, visto desde arriba. Entonces, si ustedes tiran planos, así unos planos gigantescos, obviamente empiezan a cortar el Cerro San Cristóbal en distintas partes, aquí hay distintas curvas de nivel, para distintos valores de C, les va dando estas distintas curvas, que en el fondo es la figura que queda en los distintos planos que están cortando. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Siempre ustedes van a poder hacer esto con GeoGebra. Así que la idea es que empiecen a visualizar y a buscar cómo hacer las distintas curvas de nivel. Por ejemplo, encontrar las curvas de nivel del paraboloide elíptico que aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero, esto es un paraboloide elíptico, ya no hay duda, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a cortar, por ejemplo, este verdecito es un plano que está cortando, por ejemplo, en este caso, en C igual a 50, en Z igual, perdón, a 50. Cuando Z vale 50, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, a ver, déjenme sacar el lápiz. Por ejemplo, se supone que ustedes toman C igual a X cuadrado partido por 9 más Y cuadrado partido por 4. Entonces, por ejemplo, si este C vale 50, por ejemplo, estamos cortando aquí en Z igual a 50, ustedes van a tener X cuadrado partido por 9 más Y cuadrado partido por 4 igual a 50, ¿no es cierto? Si uno escribe para poder identificar de manera exacta, 9 por 50 más Y cuadrado partido por 4 por 50 igual a 1. Entonces nos va a quedar la elipse X cuadrado partido por 3, bueno, 50 es 25 por 2, 25 por 2 son 3 por 5, 15, sería 15, 15 raíz de 2, ¿está bien eso o no? Esperen un poquito. Ya no me voy a complicar la existencia. Simplemente le voy a poner raíz nomás y después ustedes sacan el número exacto. La raíz de 9 por 50 al cuadrado, más, y obviamente eso se puede simplificar, ¿cierto? Raíz de 4 por 50 al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y esto que está acá es una elipse, ¿sí? Donde el X corta en más menos raíz de 9 por 50 y el Y se corta en más menos 4, raíz de 4 por 50. ¿De acuerdo? Entonces esto da una cierta elipse. ¿Ok? Es una de estas rayitas que aparecen acá. ¿Ok? Es una de estas curvas. Y esa sería una curva de nivel cuando C vale 50. Y así, si empiezan a mover este plano y van haciendo distintos cortes, le van generando distintas curvas de nivel, fíjense que uno las proyecta acá en el plano. Por eso aparece en este dibujo que está acá, es lo que está pasando acá abajo. ¿De acuerdo? Todas esas curvas, esta es una curva de nivel, esta es otra curva de nivel, etc. Las curvas de nivel se grafican en el plano, abajo, en XY. ¿Ok? A ver, y eso sería
obtenga bosqueje las curvas de nivel. Ya vamos a hacer uno de estos, pero no sé por qué voy como rápido para ese día, porque como que me está quedando harto tiempo. Y esto es lo último. A ver, les voy a decir lo que deben hacer en realidad, porque esto, a ver, ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, este como, bueno, no tan formal, curva de nivel acá, simplemente toman los distintos valores de C. Fíjense que acá, por ejemplo, C vale menos 3. Cuando C vale menos 3 en el A, les va a quedar menos 3 igual a X más Y menos 1. O sea, ustedes esto lo tienen que graficar en el plano. Le queda X más Y igual a menos 2. ¿Y esto qué cosa es? Es una recta igual a menos X menos 2, ¿cierto? Entonces grafican la recta en el plano. Entonces cuando X vale 1, X, y cuando X vale 0 y vale menos 2, cuando X vale menos 2 y vale 0, el 0, menos 2, y el menos 2, 0. Bueno, se supone que debería haber topado en ese puntito, pero vamos a hacer como que ese puntito está ahí. Ya, supongamos que esté ahí. Y ahí, ¿ya? Entonces, esta recta que está acá corresponde a una curva de nivel. En este caso, la curva de nivel es una recta. ¿De acuerdo? Cuando tomaron este valor de C. Después van a tomar el otro valor de C, les va a quedar otra recta, después otra recta, después otra recta. ¿De acuerdo? Y esas son distintas curvas de nivel. Podrían ser paralelas, podrían ser perpendiculares. Tienen que graficar una por una. O sea, van a graficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectas. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Acá abajo, en este, por ejemplo, cuando C vale 0, sería la primera. Entonces ponen a esto igual a 0 y visualizan qué figura les queda. Perdón. Ya. Y visualizan qué figura les queda. Si le vamos esto al cuadrado, nos queda 36 igual a 4x cuadrado más 9y al cuadrado. Y de nuevo hacer una elipse esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer en el plano? Dibujan la elipse que les quedó, después toman cuando C vale 1, les va a quedar otra elipse y así, ¿de acuerdo? Y eso es dibujar las curvas de nivel. Insisto, las tienen que dibujar, no las tienen que dibujar en el espacio, no las tienen que dibujar en R3, tienen que dibujarlas en el eje X y eje Y. ¿Se entendió lo que tienen que hacer, estimados? ¿Sí?